Un saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles nos acompañan en Sanamente. Una vez más el día de hoy con ustedes hablaremos sobre la pólvora, los fuegos artificiales, cómo todo esto afecta la salud pública y la salud mental de las personas por un inadecuado uso de estos artefactos explosivos. Bienvenidos al programa del día de hoy. El día de hoy en nuestro programa nos acompaña Yasmín Pérez Sánchez, enfermera de la Dirección Local de Salud de nuestro municipio, quien nos acompañará para tratar toda esta temática relacionada con el uso indebido de la pólvora. Yasmín, bienvenida una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Sanamente con este importante tema en vísperas decembrinas. Claro que sí, como tú lo dices, es un tema de gran importancia porque ya se acerca toda esta temporada de celebración decembrina y sabemos que esto hace que el uso indebido de la pólvora pues se aumente. Entonces la idea es poder hablarle a la comunidad de este tema para que sensibilizarlos y concientizarlos de que no debemos usar la pólvora en esta temporada. Bueno, podríamos entonces empezar contándole a las personas que todo esto que estamos haciendo forma parte de las campañas que se hacen desde la administración municipal en compañía del área de salud pública sobre la prevención del uso indebido de estos artefactos. ¿Por qué? Porque resulta que anualmente por la temporada decembrina y las festividades se aumentan considerablemente los casos de personas lesionadas por este tipo de artefactos. Entonces podríamos contarles, tú ahorita pues nos puedes contar un poquito cómo es toda esta estrategia y esta campaña de prevención, no sin antes mencionar algunos datos estadísticos importantes, donde tenemos que en los últimos 5 años a nivel nacional al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se han reportado 600.000 personas aproximadamente quemados o mutilados o lesionados gravemente por el uso de estos artefactos explosivos, donde de los cuales aproximadamente 300.000, o sea la mitad de la cifra, corresponden a menores de 18 años. Entonces contémosle un poquito a las personas por qué nos interesa tanto hacer estas campañas de prevención y en qué consiste la que tú estás liderando como enfermera de la Dirección Local de Salud. Claro que sí, muchas gracias Lisa por ese dato estadístico. Resulta que a pesar de que en el municipio pues las cifras de quemados no se han reportado en los últimos 3 años, no queremos bajar la guardia y en cabeza pues del secretario de gobierno, que es David Esteban Franco, queremos liderar esta campaña que estamos en esta semana, digamos, con diferentes actividades. La gran mayoría pues actividades de sensibilización, teniendo en cuenta los lineamientos pues y las directrices que vienen desde el departamento, porque ellos también hacen una intensificación digamos en esta campaña, e invita a los municipios a que nos unamos a esa intensificación en campañas de prevención pues para que no se use la pólvora, y por eso el municipio de Guatapé pues está sumando hoy a esta campaña, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas víctimas son menores. Entonces este año desde todos los entes de control, Procuraduría y el departamento nos solicitan hacer mucho énfasis en esta prevención para que estos menores no sigan siendo los más afectados. Ya, y precisamente esta articulación de todos los actores, sobre todo desde el área de la salud, que digámoslo de alguna manera somos los principales veedores de este comportamiento en festividades, sobre todo nos articulamos porque es un tema que si bien afecta en su mayoría a menores, también sabemos que ocurre a los adultos. Pero ¿por qué es tan llamativo este tema de las luces, los juegos pirotécnicos y los fuegos artificiales? Precisamente porque digamos que históricamente ha sido la tradición y la costumbre celebrar las festividades con luces de bengala, con el uso de papeletas, que sabemos que genera entonces como un espacio propicio para que la gente se reúna a ver como el espectáculo de estos artefactos, pero para eso hay personas que están preparadas, que tienen una capacitación en el uso, manejo, además que tienen los elementos de protección personal que se deben usar al momento de manipular estos artefactos.
Y digamos que, como tú lo mencionabas ahorita, la campaña lo que quiere es concientizar a las personas de que el peligro al manejar este tipo de artefactos es latente. Y por ejemplo, lo hablábamos ahorita, que a los niños se les entrega mucho las luces de bengala, que parecen inofensivas, que a simple vista pues los niños juegan con ellas y no sienten como el riesgo, ni los papás lo evidencian, pero hay reportes estadísticos de quemaduras hasta de tercer grado a nivel del rostro y a nivel de los ojos y de los párpados, donde los niños con estas luces se generan quemaduras graves en la cara, y con otros elementos que también se les entregan a los niños indiscriminadamente. Claro que sí, digamos que en eso está la diferencia, ¿cierto? En que la mayoría de los accidentes o los reportes de lesionados se presentan en personas que manipulan, ¿cierto?, inadecuadamente estos artefactos. Para eso, como tú lo dices, hay personas preparadas que tienen todos sus elementos. Que es importante entonces que la comunidad y los padres de familia también entiendan que las lesiones por pólvora pues van desde leves hasta moderadas y graves, ¿cierto? Causan muerte. Entonces la idea es tener presente qué tipo de lesiones, que puede ser desde una quemadura de primero, segundo, tercer grado, una pérdida ocular, una amputación de alguna extremidad. Y no solo esas lesiones físicas que nos pueden llevar a esta persona, sea niño o adulto, a tener una lesión permanente que le puede generar una discapacidad. Y ahí entramos a un tema muy importante, porque esta discapacidad puede generar en este niño o en este adulto situaciones emocionales o problemas de salud mental a raíz de esa secuela o de esa consecuencia de la lesión. Como por ejemplo, tú que eres más experta en ese tema, todas estas situaciones a nivel emocional y de salud mental que se presentan o hacen que la persona tenga una recuperación más lenta, o que digamos empiece ese proceso emocional que lo lleva hasta a una depresión muy grave, y eso también es una consecuencia muy importante porque afecta todo su proceso, su entorno laboral, social, familiar. Sí, porque entonces, imagínate nosotros aquí hablando de los riesgos de la pólvora en los niños y tener un caso lamentable de una amputación traumática de una parte del cuerpo o una pérdida de la visión, o alguna quemadura severa en el cuerpo, donde un papá tenga también como ese grado de responsabilidad por haber o suministrado o antes por el contrario no haber suprimido el uso indebido de este artefacto, y que su hijo o su hija tuviese que pasar por una situación de estas tan complicada, donde también habría ya allí un tema familiar que involucra entonces la búsqueda de quién fue, por qué se lo pasó, yo no quería, ¿cierto? Entonces es también claro, como todo lo que está alrededor del uso de estos artefactos explosivos, y como tú lo decías, son desde lesiones mínimas o leves, por llamarlo así, porque realmente una quemadura, aunque sea de primer nivel, de primer grado, perdón, genera malestar, ¿cierto? Genera complicaciones, sumado a que puede desencadenar en otras cosas como una infección, bueno, una sepsis, eso. Entonces, digamos que teniendo en cuenta como todos estos factores, es importante identificar precisamente esos riesgos, tú lo mencionabas, y no es que se convierta en un tema cliché que todo el tiempo se quiere hacer hincapié sobre él porque sí, sino porque realmente hay que generar conciencia sobre el peligro tan latente que hay en el uso de estos artefactos. Claro, y es que realmente una lesión pues por el uso de la pólvora es grave, o sea, es grave, como tú lo dices, tanto para esa persona como para ese núcleo familiar, ¿cierto? Entonces empiezan a tratar de definir quién fue, por qué, entonces empiezan las culpas, por qué le entregaste, por qué le facilitaste, y a veces también podemos, digamos, tener en cuenta que por más que los padres insistan, ¿cierto?, en sus hijos, en el no uso, tenemos que crear también una conciencia en ellos, en los adolescentes, en los niños, ¿cierto?, tratando de hacer una educación, y de eso se trata también la campaña, de poder llegar a esta población, porque sabemos que por más que el papá o la mamá le insista, le hable de la importancia de no usarla,
sabemos que ¿cierto? En muchos casos la usan, claro, sufren la lesión y luego todo esto desencadena un sinfín de situaciones también en esa persona, digamos, al reprocharse por qué lo hice, porque no le obedecí a mi papá, mi mamá me lo dijo, etcétera. Jazz, y ahí tocas algo muy importante sobre la concientización en el hogar, porque esto ya se replica a nivel colectivo. Si bien hemos hablado del peligro de los riesgos del uso, también sabemos que hay riesgo por transporte de artefactos explosivos. Hay lesiones donde jóvenes o cualquier persona por ejemplo, se le ha estallado una papeleta en el bolsillo, en la maleta, en la mano, ¿cierto? La trae en un bolsito y se ha estallado, y no solo puede generarse lesiones personales, sino lesiones al grupo de personas que estén al lado de ellos. Por eso también el uso indiscriminado e indebido de estos materiales explosivos, también hay que tener conciencia que no solamente es algo que me perjudica a mí, sino también a la persona que está. También hay reportes de casos de quemaduras o lesiones graves donde ni siquiera la persona que fue lesionada estaba usando la pólvora o la estaba transportando, sino que estaba en un lugar donde alguien irresponsablemente detonó una papeleta o algún elemento de estos y tuvo una lesión en los ojos de la persona que transitaba por la calle o que le cayó, porque muchas veces pasa que la tiran, no estalla, se alejan y pasa otra persona y se detona, ¿cierto? Entonces estamos hablando de material explosivo, son artefactos que generan quemaduras y que son graves, no solamente para la persona, sino para la sociedad como tal que esté alrededor. También es muy importante mencionar, Lisa, en este tema del uso indebido de la pólvora, que hay, digamos, penalizaciones, ¿cierto? O consecuencias también como a nivel legal, cuando se encuentra, digamos, que una persona usó esta pólvora indebidamente. Hay, digamos, sanciones también para los padres de familia, ¿cierto? Cuando un menor resulta lesionado por el uso de la pólvora, se desencadena toda una investigación a nivel, pues, de los actores implicados, por ejemplo, desde la comisaría, la personería, la policía de infancia y adolescencia, para mirar qué fue lo que pudo, qué situación pudo llevar a que este niño, a que este menor resultara lesionada, y cuando se identifican responsabilidades de los padres, hay acciones sancionatorias, y es muy importante entonces para la comunidad que lo tenga en cuenta. Claro, porque precisamente no es gratuito que las campañas cada vez más estén más preocupadas por la prevención del uso indebido de estos materiales, porque ya se ha convertido en un problema de salud pública que incluso genera reportes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como un evento que se comporta de forma repetitiva y problemática a nivel colectivo. Entonces es por eso que se acude como a estas medidas sancionatorias, donde también se llama a la responsabilidad de los padres y de los adultos a no usar y no permitir el uso en el hogar de estos artefactos, teniendo en cuenta lo que tú dices, pues un padre de familia que se enfrente a un caso de lesión grave, moderada o leve por un artefacto explosivo, donde se compruebe o un caso de omisión o de acción indebida, ajá, tiene unas consecuencias relacionadas pues con estos menores de edad, y por eso pues es importante como combinarlo con la prevención. No quisiéramos que las medidas se enfocaran solamente a la acción correctiva, porque de hecho hay países donde han combinado el uso, o mejor dicho, la campaña de prevención o educación sobre los riesgos con las medidas sancionatorias, porque sabemos que las medidas sancionatorias por sí solas no funcionan. Asimismo las de educación tampoco. Sin embargo, hay que continuar fortaleciendo las acciones de prevención, de cuidado, de generación de conciencia, donde nosotros seamos conscientes por nuestra propia cuenta de que realmente todo lo que hagamos con este tipo de artefactos tenemos una gran responsabilidad, aún sabiendo los riesgos que tenemos. Claro que sí, digamos que el municipio tiene una ventaja, pues, de que en sus últimos años no ha tenido lesionados, pero esto no significa entonces que no los vayamos a presentar en esta temporada. Por eso estamos en esta campaña desde la administración municipal,
en cabeza pues de nuestro alcalde Juan Pérez y en articulación con el secretario de gobierno, que es quien, digamos, lidera todas estas acciones de seguridad en el municipio. Sabemos que un tema este tema de uso, transporte, manipulación, venta de todos estos artefactos explosivos, tiene un tema, digamos, de seguridad. En este tema interviene mucho lo que es la Policía Nacional. Sabemos que ellos están haciendo o estarán haciendo constantemente operativos para identificar estos puntos de expendio o de venta de estos artefactos que se hagan de manera ilegal, y que esto tiene todo un proceso pues de, digamos, de incautación o de desecho, que ellos lo conocen muy bien. Dentro de estas acciones también tenemos el equipo de respuesta inmediata del municipio, en el cual se socializa pues como todo digamos, esta estrategia de vigilancia intensificada a nivel municipal, y que estamos todos atentos en esa cadena de llamada para poder dar respuesta en caso de que se presente una lesión pues por el uso inadecuado de la pólvora acá en el municipio de Guatapé durante estas festividades. Así es, Yasmín, y precisamente como tú lo dices, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Juan Pérez y nuestro secretario de gobierno David Franco, estamos muy interesados en que nuestros guatapenses, nuestra población, no tenga ni una sola persona lesionada, ni en el estadio leve ni en el estadio severo por artefactos explosivos. Además, otra cosa, no solamente hablamos de lesiones personales, sino también de lesiones a medios como tal, porque sabemos que también se han generado casos donde hay hasta incendios, ¿cierto? Sí. Incendios, además esto combinado en el hogar, el uso en el hogar sabemos que aumenta muchísimo más el peligro, porque tenemos muchos elementos que pueden ser incluso más corrosivos a la hora de generar una explosión, como lo es el gas, ¿cierto? La energía. Entonces miren que todo esto tiene mucho que ver con toda esta comunicación del riesgo que estamos generando a través de medios, porque es muy importante ser muy enfáticos en que no se deben usar indiscriminadamente, indebidamente, ni transportar, ni vender, ni comercializar bajo ninguna modalidad ningún tipo de artefacto explosivo, asociado también a todos los riesgos que ya mencionamos. Y queremos invitar a la comunidad a que participemos activamente de estas campañas, generando también conciencia, que si están viendo este programa o que cualquier otra campaña articulada a los actores que acabas de mencionar, donde se nos hable del no uso de la pólvora y de los artefactos explosivos, es porque precisamente conocemos los riesgos que tienen y no queremos que tengamos que pasar por una situación de estas, pues ni a nivel nacional ni a nivel local. Pero es por eso como la invitación que queremos hacerles el día de hoy a todas las personas que nos ven. Sí, la invitación es clara para que participemos activamente de estas estrategias, para que tengamos conciencia, ¿cierto?, en base como en todo lo que hemos hablado en este programa, la importancia de que ustedes sepan todas estas consecuencias o todas estas secuelas, tanto a nivel físico como emocional, ¿cierto?, que puede traer una lesión por el uso de la pólvora. Queremos invitarlos a que cuiden a sus niños, a que protejamos la salud de nuestros niños, porque cuando encendemos pólvoras apagamos sonrisas. Por ahí se escucha mucho ese lema y es real, ¿cierto? Tenemos un momento de alegría, de euforia, de celebración, que se puede convertir en una situación de tristeza, de vulnerabilidad, de muchas cosas que a nivel familiar entonces van a entrar a jugar un papel triste, ¿cierto? Y no queremos que nuestros niños tengan que pasar por una situación como esas. Sí, ya así es. Somos muy pertinentes con este tema porque realmente es algo prevenible. Las lesiones por pólvora son prevenibles, son eventos que sencillamente no tienen por qué pasar, ¿sí? Si estamos ante una información donde se nos indica que es de alto riesgo, que nos podemos desde quemar hasta perder una mano, una pierna, un ojo, quemar a otras personas, causar un incendio, eso lo podemos prevenir. Son cosas que pasan porque nosotros las buscamos, ¿cierto? Es algo que definitivamente es evitable. Nosotros los invitamos a que participen de las fiestas, a que disfruten esta época decembrina que es tan agradable, además porque se reúne la familia y sobre todo después de
esta situación que hemos vivido en estos 2 años, casi ya a lo largo de la pandemia, pero digamos que de alguna manera esas restricciones han ido cediendo un poco. Entonces es como aprovechar este momento en familia, y tú lo decías, cuando enciendes pólvora apagas una sonrisa y apagas precisamente ese calor de hogar que se encuentra cuando se celebra en el hogar, en la casa, con toda la familia, y un evento de esto genera toda una crisis familiar grave que puede opacar esa celebración. Entonces, si podemos tener la forma de disfrutar sanamente de estas fiestas y estar en familia, y claro, disfrutar de las personas profesionales que usan estos juegos, porque también sabemos que es algo agradable de ver, que a la gente le gusta ver las luces. Claro, pero aprovechemos, si hay alguien que lo sabe hacer, yo soy espectador, pero en un medio que a mí no me genere riesgo. Pero si yo no lo sé hacer, si yo no estoy autorizado, si no tengo los medios, si mi hijo tampoco, ni se lo permito, ni lo hago yo, y cuido de otras personas. Asimismo también me cuido a mí, porque si yo estoy en un lugar donde alguien lo está haciendo indebidamente, me estoy exponiendo también, y esa persona me está exponiendo a mí. Entonces, bueno, la invitación es como para eso, no sin antes invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. Soy Andrés, uno de los médicos de acá de la Inmaculada. La invitación hoy es a evitar el uso de la pólvora. Sé que en diciembre y las épocas dicembrinas son muy divertidas para este tipo de actividades, pero recordemos que tienen muchos efectos adversos el uso de la pólvora, como es la pérdida de un dedo o una mano, y en especial en los niños, que son los que suelen ser más afectados por todo esto. A toda la comunidad, no conviertas las fiestas de la Navidad en una tragedia. Dile no a la pólvora. Queremos hacerles extensiva la invitación desde la Comisaría de Familia para que protejamos a nuestros niños del uso de la pólvora y no arruinemos nuestras festividades. Cuando permites que los niños y niñas usen pólvora, nada queda para celebrar en estas fiestas. Digamos no al uso de la pólvora. La pólvora pone lágrimas donde habían sonrisas. No permitamos que nuestros niños y adolescentes hagan uso de esta. Nuestro compromiso es con ellos. Digamos no al uso de la pólvora. Prende la fiesta sin pólvora. En esta Navidad y en el Año Nuevo te invitamos a que disfrutes con los seres queridos. El Consejo Municipal te invita a decirle no a la pólvora. Invito a la comunidad del municipio de Guatapé para que no utilicen la pólvora, ya que es un comportamiento contra la convivencia y pone en peligro la vida e integridad de las personas. Del Cuerpo de Bomberos del municipio de Guatapé damos un mensaje a la comunidad al no uso de la pólvora y protejamos a nuestros niños para que tengamos una Navidad en paz y alegre. El uso de pólvora por personas inexpertas, menores de edad o en situaciones de riesgo no solamente genera lesiones físicas, sino también emocionales. El estallido de un artefacto explosivo puede generar desde la pérdida auditiva hasta la pérdida de un órgano del cuerpo, lo cual puede tener secuelas emocionales importantes. Es por eso que te invito a que celebres la vida y no enciendas pólvora. Bueno, es muy importante también el mensaje que traemos en la cápsula mental del día de hoy. Quiero despedir este programa agradeciendo a Yasmín por habernos acompañado y por haber apoyado también esa comunicación social de generación de conciencia sobre este tema, teniendo en cuenta ya que se vienen unas fechas donde hay unos días críticos para todos estos eventos donde es la mayor cifra reportada de eventos por quemados o lesionados por pólvora. Claro que sí, por eso a nivel departamental y municipal, digamos que esta campaña de intensificación de vigilancia de lesionados por pólvora, tenemos unos días muy específicos. Uno de ellos es la alborada, ¿cierto? Que es uno de los días donde más lesionados se presentan. Otro es el tema del Día de las Velitas, ¿cierto? Que coloquialmente lo conocemos como el Día de las Velitas. Es uno de los días de la temporada donde más lesionados se presentan con pólvora. Y quemados también. De que hacen este tipo de acciones muy cotidianas que lo conocemos como la llamarada del diablo y esas cosas. Pero el tema es que en esas situaciones se encuentran muchos menores de edad. Entonces estos días, a raíz de esa acción específica o de ese juego comunitario que muchos practican, es donde más niños nos resultan quemados con pólvora.
Sí, Jazz, y también sin dejar de lado el 24, el 31 y en general toda la temporada decembrina y parte de enero, porque sabemos que las personas, como lo hablamos, tradicionalmente celebramos estas festividades con luces, color, familia, buñuelos, natilla, de todo, pero es muy importante que no dejemos de lado lo que estamos sensibilizando el día de hoy. No uses pólvora y evita lesiones de este tipo, evita situaciones graves en tu casa o hacia ti mismo, y disfrutemos sanamente de las fiestas. Jazz, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en este espacio y por aportar también a esta generación y que seguimos trabajando en la generación de conciencia sobre el mal uso, o mejor dicho, el uso indebido de estos artefactos. Muchas gracias a ti, Lisa, pues por el espacio, y esperamos entonces que a la comunidad les haya quedado esto como una información importante para que generemos conciencia. Bueno, y una vez más agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez, a nuestro secretario de Gobierno David Franco por liderar también esta campaña de sensibilización, a nuestro canal comunitario Corpagua TV, nuestra oficina de comunicaciones y a todas las personas que cada miércoles se conectan en Sanamente. Los espero en una próxima oportunidad con nuevos temas muy importantes para toda la comunidad, sensibilizando sobre el bienestar general. Entonces, muchas gracias.